Buenos días a todos y todas. Los invitamos a tomar asiento. Ya vamos a empezar con esta segunda jornada de nuestro evento de presentación de resultados, logros y aprendizajes de los proyectos piloto del Programa de Desarrollo Rural con enfoque territorial DRED 2 de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo AICS y FAO Colombia. Bueno, agradecerles nuevamente a todos ustedes que están aquí hoy presentes, a nuestros socios, organizaciones socias que están aquí hoy con nosotros presentando los resultados de los proyectos y también, por supuesto, a quienes no pudieron venir de manera presencial y nos están siguiendo vía Zoom. Recuerden compartir el link a las personas que puedan estar interesadas en seguir esta segunda jornada de presentación de resultados. Hoy vamos a ver los últimos dos proyectos que tenemos del programa DRED, presentar resultados y además estaremos presentando, los ministerios de Agricultura y Ambiente estarán presentando cada uno un balance de resultados y asimismo presentaremos una sistematización de todos los proyectos hechos en el marco de la estrategia de rutas territoriales de política pública del programa DRED. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida aquí en Terima a un proyecto de transición agroecológica que se desarrolló en el departamento de Boyacá. Aquí, específicamente en el departamento de Boyacá, en los municipios de Tinjacá y Sutamarchán. Para hablar de los resultados de este proyecto, vamos a invitar a ADEL Los Dinosaurios. Ellos son la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios, que implementaron el proyecto bajo el nombre de Impulso al Proceso de Transición Agroecológica con organizaciones de productores de tomate bajo cubierta en la región del Alto Ricaurte, incentivando la apropiación de prácticas sostenibles, seguimiento a la ruta para su fortalecimiento y evaluando la viabilidad del agronegocio. Bienvenido a Del Dinosaurios. Muy buenos días a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Wilmar Zambrano, gerente de la Agencia de Desarrollo Económico Local ADEL Los Dinosaurios, una de las 16 agencias que hacen parte de la red ADELCO, y vamos hoy estando en esta jornada comentándoles cómo nos fue a nosotros con nuestro piloto, el cual se llevó a cabo allí en el bello departamento de Boyacá. Bueno, como ya lo decían, el proyecto como tal tiene una línea hacia el tema agroecológico. Sin embargo, digamos que este piloto se enfocó en dos líneas fundamentales. Estamos desde el inicio trabajando en lo que corresponde al tema agroecológico hacia un proceso de transición y también muy enfocados a lo que fue el tema de sensibilización hacia el consumo y los negocios verdes. Como tal, el proyecto, en la duración que tuvimos, cerca de los 9 meses, pudimos trabajar allí en estos dos municipios de la provincia, lo que fue el municipio de Tinjacá y Sutamarchán, y allí Boyacá se posiciona en estos momentos como uno de los grandes productores de tomate en el país. Con Cundinamarca y Antioquia se produce cerca del 70% del tomate que se comercializa y se consume aquí a nivel nacional. En estos dos municipios, junto con Villa de Leyva y Sutamarchán, se concentra la gran producción de tomate en nuestro departamento y se produce bajo lo que se denomina lo que son los invernaderos o la producción bajo cubierta. En estos dos municipios nosotros trabajamos con dos asociaciones de productores, una que es la Asociación de Productores de la Vereda de Roa, Azorroa, allí en el municipio de Sutamarchán, y otra que es la Asociación de Productores, de Pequeños Productores en el municipio de Tinjacá, Azoagropetín. Estas dos organizaciones, digamos que las dos no se centran la totalidad de los productores como tal a lo que es el producto del tomate. Ellos también tienen otra producción basada en hortalizas, algunos productos frutales y una gran parte, digamos que más del 60% de sus productores, pues en algún momento fueron o son productores de tomate bajo la modalidad de cubierta.
En este proyecto teníamos dos grandes objetivos, que el primero es el transferir capacidades a estos productores para el tema de poder hacer esa implementación, esa transición de esta producción tradicional del tomate hacia un proceso agroecológico. Esto pues en miras de mejorar esa producción, mejorar esas prácticas agropecuarias que sabemos que son necesarias por las condiciones en que estamos enfrentando en este momento, tema climático, tema también pues ya desgaste de los suelos, principalmente en la zona allí donde se produce el tomate, que estamos en una zona semidesértica donde las condiciones climáticas pues precisamente conllevan a que la producción se haga bajo cubierta. Esto pues porque pues el tema de la gestión del agua allí en esta zona, el equipo de la FAO que estuvo acompañándonos, el equipo del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente, que estuvieron acompañándonos en estas dos fincas demostrativas que se establecieron, se dieron cuenta que el tema del agua pues es un tema complejo, ¿no? Al estar en una zona semidesértica, los productores deben ya se aclimataron, se acoplaron a estas condiciones del ambiente para que su producción pues dependa mucho también de este recurso, y ellos ya pues han establecido estrategias con algunos pozos profundos, con algunas estrategias para conservación de este recurso hídrico que ellos, el equipo técnico de la FAO pudieron conocer cuando nos estuvieron acompañando en estas visitas técnicas de reconocimiento. El otro objetivo que teníamos como tal se enmarcó mucho en el otro eje transversal que tenía nuestro proyecto, que era hacia el tema comercial de la sensibilización y hacia miras de certificar estas dos asociaciones como negocios verdes. Para ello, se requería fortalecerlas en su tema socioempresarial. Nosotros nos basamos en una iniciativa del Ministerio de Agricultura, que son los proyectos de alianzas productivas, en donde pues no solo se enfoca el proyecto en mirar las prácticas de producción, sino también fortalecer las organizaciones desde adentro, porque lo que nos comentaban ayer precisamente los colegas de la red ADELCO, ¿no? El tema de asociatividad en el país estaba un poco complejo, y más en la zona después de tema de pandemia. Muchas de las organizaciones de productores pues aún existen netamente en papeles, ¿no? Digamos que su objeto como asociación está ahorita muy limitado, porque pues el tema comercial, el tema de sostenibilidad, pues es algo que no se ha logrado apropiar de una manera satisfactoria para que ellos sigan ejerciendo este proceso productivo, y ya vemos procesos de producción independientes allí en la zona, y estas dos asociaciones pues nos demostraron que los procesos asociativos todavía pueden seguir sobresaliendo, pero si se tiene una estrategia de sostenibilidad interna desde las asociaciones, y si se tiene un fortalecimiento desde algo tan básico como lo es el tema socioempresarial, que muchas veces es lo que más se descuida en las asociaciones, y nos centramos solo en que debemos producir y debemos mejorar las prácticas, pero no miramos hacia adentro de la organización. Bueno, este proyecto, este piloto estaba enmarcado en varios ejes de la política pública. El tema de agroecología, que precisamente sabemos que hoy se está radicando en la Cámara de Representantes, pues esta iniciativa para poderlo convertir en una política pública del tema de agroecología, hacia la economía comunitaria familiar campesina, hacia la economía solidaria y hacia las prácticas agroecológicas. Con estas dos organizaciones durante este tiempo, como les comentaba, inicialmente pues el piloto se enmarcó en poder establecer dos fincas pilotos, una en cada uno de los municipios. Una en el municipio de Tinjacá, la cual pues tenía unas condiciones ambientales un poco más favorables. Digamos que era una finca demostrativa que se encontraba rodeada de naturaleza, árboles, muy alejada de otros invernaderos, y ya teníamos el otro contraste en el municipio de Sutamarchán. De pronto, para los que no conocen Sutamarchán, que es una zona más árida, hacia arriba de la vereda, que es la zona ya casi montañosa, pero pues montañosa en el tema ya seco, un invernadero que estaba rodeado de otra gran cantidad de invernaderos. Este productor, pues aunque venía ya desde tiempo atrás implementando estas prácticas agroecológicas, se enfrentaba pues a las condiciones adversas que sus otros vecinos productores pues siguen con la práctica tradicional química, y este residuo químico pues se va a través del agua, se va a través del aire, y no permite pues que esas prácticas agroecológicas se apropien de manera sostenible. Digamos que este proceso consistía en una ruta, todo el proceso de transición agroecológica.
En primer momento, pues decirle a un productor que cambie toda su producción tradicional hacia una producción agroecológica, pues es muy, muy complicado, más en un producto como el tomate, que hace más o menos un año que estábamos acá precisamente presentando el proyecto, nos decían pues que el tomate era una gran apuesta, ¿no? Y muy difícil de llevar porque empezando que el productor hace una gran inversión para poder trabajar este cultivo, ¿no? Para, digamos, un espacio de estos de 3.000 a 5.000 plantas son casi más de 100 millones de pesos en infraestructura que él invierte, de los cuales pues está poniendo en riesgo, digamos que no es un capital propio, ¿no? Estos espacios de producción prácticamente están financiados por dos, tres créditos que ellos tienen con las entidades financieras que apoyan el campo, que era lo que ellos mismos nos comentaban. Entonces, llegar a decir que voy a cambiar la producción tradicional con químico hacia una producción agroecológica, pues no todos tomaron en primera medida esta idea como algo que pudiera ser satisfactorio y de beneficio para ellos. Entonces, algunos dijeron, ya lo venimos haciendo de manera paulatina, vamos a seguirlo haciendo con el acompañamiento técnico que ustedes nos van a brindar, y fueron apropiando esas prácticas que el ingeniero agrónomo que acompañó el proceso les fue implementando. Se llegó en algún momento con productores que alcanzaron hasta un 80% de transición desde lo agroecológico hacia lo químico, como algunos que se quedaron en un porcentaje de 50-50. ¿Qué pasó con los que de pronto dijeron, no, eso es un riesgo muy alto que no estoy dispuesto a correr? Entonces ahí fue donde el proyecto tomó otro eje transversal que fue enfocado hacia la seguridad alimentaria, hacia el tema de huertas de autoconsumo, en donde los productores, liderados principalmente por las mujeres de los hogares, dijeron, no, pues hagamos este experimento en unas huertas demostrativas, en unas huertas de autoconsumo para la familia, y allí vamos a ver si estas prácticas sí nos pueden funcionar. Ya luego lo vamos haciendo paulatinamente en nuestros cultivos de tomate o otro tipo de cultivos para que pues no estemos haciendo una acción con daño. Así fue como finalizando el proceso se contaban ya con más de 20 huertas de autoconsumo impulsadas durante el piloto, las cuales estaban generando sí un proceso 100% orgánico, un proceso en el cual la producción que se tenía ahí era prácticamente pues para el autoconsumo del hogar, pero demostrando pues que estas prácticas agroecológicas sí se podían implementar en otros en el cultivo como tal que inicialmente se enfocaba al tomate, pero pues que no se limita solamente a esta hortaliza. Entonces, los productores pues fueron apropiando estas prácticas. Cuando estuvimos allí mirando estos cultivos demostrativos, era muy satisfactorio ver que pues la gente, a pesar de las condiciones adversas que se tienen allí climáticas, de escasez de agua y demás, pues la recursividad es lo que no faltaba, ¿no? Habían productores que se enfocaban en hacer sistemas de reuso de aguas sin estar haciendo una contaminación, sin estar haciendo un almacenamiento indebido de este recurso, sino simplemente vemos que allí por la zona tanaria, pues es la única manera de poder aprovechar el recurso hídrico. Entonces, como este proceso agroecológico se centraba en recuperación del suelo, gestión integral del agua y demás, entonces fue algo que se fue dando de manera paulatina y de esta manera pues ellos pudieron llevar a cabo este proceso demostrando pues que realmente en un cultivo tan difícil como lo es el tomate, pues es viable hacer estas prácticas agroecológicas, pero como les decía, es un proceso que en lo que nosotros duramos desarrollando el proceso, que fueron casi 9 meses, pues se alcanzó a llegar a un proceso más o menos, algún productor que alcanzó hasta máximo un 80% de producción agroecológica y el resto química y se requiere pues un tiempo mayor para decir que pues este producto se puede llevar a una producción del 100% agroecológico. También pues porque ellos nos decían, ¿no? En algún momento que alguna enfermedad, alguna plaga nos ataque el cultivo, pues debemos recurrir al tema químico y efectivamente así pasó, ¿no? Hubo un tiempo que estuvieron un poquito solos con el tema de asistencia técnica porque se generó un proceso de suspensión de la intervención y ellos, pues, al ver que su cultivo estaba enfermo, pues optaron por hacer la práctica química. Eso sí, pues ya también con la conciencia de que ya no utilizan el producto químico más fuerte, sino van haciendo un proceso también de reconversión de este químico que utilizan.
Ya ahorita el coordinador del proyecto, Jorge, les comentará un poquito más el tema de costos. Ya para cerrar mi intervención les comentaré cómo nos fue con el tema de sensibilización hacia la economía del consumo verde y más puntualmente hacia lo que son los mercados con sello de negocio verde, que fue una también de las líneas que trabajamos en el piloto. Eh, Desde el momento en que nosotros empezamos la intervención, se hizo la articulación con diferentes entidades, que era también otro de los objetivos de esta intervención. Nos articulamos con Corpo Boyacá, con la Secretaría de Agricultura Departamental, se hizo acercamiento con el ICA, con Agrosavia, con el SENA, con aquellos actores claves que podían aportar de una u otra manera a este piloto. Y de esa manera empezamos a mirar cómo se podía ir haciendo este proceso de transición hacia la sensibilización de los productos como consumo verde. Digamos que lo que es puntualmente certificar una asociación con un sello verde, pues es un tema un poco complejo si nos centramos en que todos los productores, en este caso organizaciones que tenían entre 30 a 35 productores, deben cumplir con las mismas prácticas productivas, algo que no sucedía porque, como les comento, no todos se dedicaban puntualmente al cultivo de tomate, no todos estuvieron en la disposición de decir, esta iniciativa me gusta, esta transición la voy a realizar. Y de allí, pues, el acercamiento que se hizo con Corpo Boyacá nos permitió identificar pues que también es necesario pues empezar un proceso escalonado donde los productores vayan haciendo la transición uno por uno hasta llegar a identificar pues realmente quiénes están comprometidos con este proceso asociativo y de ahí mirar pues si la asociación puede recibir este aval como un negocio verde. Algunos también pues pensaban, pues si yo estoy haciendo esta práctica, pues certifico mi unidad productiva también como una iniciativa verde, pero pues el objetivo central del proyecto era poder certificar las dos asociaciones. En este acercamiento, pues también nos dimos cuenta que algunas limitantes era precisamente algo que les comentaba al inicio con la escasez del recurso hídrico, que Corpo Boyacá decía, si se está realizando alguna captación de agua de alguna fuente primaria o algo, pues esto ya también da ciertas limitantes para que la asociación o el productor pueda cumplir con los requisitos mínimos que se necesita para certificarse como un negocio verde. Entonces, los productores estaban como con ese miedo, bueno, va a venir Corpo Boyacá, que es la entidad que hace esa auditoría ambiental, ese control. Entonces ellos también como que estaban un poco cerrados a recibir a un ente auditor en su predio para ver qué condiciones estaban manejando. No es que estuvieran haciendo prácticas en contra de lo que se esperaba, simplemente ellos consideraban que pues al tener esas captaciones de agua o esos espacios en donde alimentaban sus cultivos, pues iban a tener algún tipo de sanción o algún tipo de llamado de atención por parte de esta entidad ambiental. Sin embargo, pues con Corpo Boyacá quedamos en el compromiso también de ir haciendo como unas visitas escalonadas a estos productores para que ellos puedan ver que pues realmente certificarse con este sello como negocio verde, pues les va a dar cierta ventaja competitiva hacia otras organizaciones productores, principalmente pues hacia el tema del tomate, que es una de las hortalizas que más requiere el uso de producto químico, pero entonces ahí entra otro tema complejo y es el tema del mercado. Como parte del proyecto se hicieron varios espacios de acercamiento hacia posibles aliados comerciales que permitieran que esa producción que estaban sacando las organizaciones pues pudiera tener en la cadena productiva un comprador final, pero un comprador que realmente le diera un valor a ese tomate que se estaba produciendo con un valor diferencial. Al hacer el acercamiento hacia estrategias donde uno espera que pues, se le dé más valor a este tipo de productos, como lo era el PAE, como lo eran las compras locales, pues nos encontramos también con algunas limitantes, donde se invitaba a los productores a que fueran, llevaran sus tomates para conocer cómo era la producción que estaban haciendo, y muchas veces pues nos dejaban allí esperando la persona que estaba como a cargo de este tema del PAE o algunos otros espacios de compras que podíamos tener como objetivo para que ellos pudieran comercializar este producto. Finalmente, pues lo que se hizo con ellos fue hacer un acercamiento hacia la central de abastos de Bucaramanga,
allí pues algunos productores sí, digamos que pues no destacan al 100% como la producción que se estaba generando, pero sí dan cierto valor a un tomate que saben que viene con unas prácticas más limpias. Entonces, pues ya se logró hacer un acuerdo comercial con ellos, se vino trabajando para que pues este tomate que se está sacando de allí pues pueda tener cierto reconocimiento, pero aún no es como el esperado para un productor que está haciendo un esfuerzo, que ya ahorita les comentará Jorge cómo es el tema de costos bajo la producción tradicional y la producción con prácticas agroecológicas. Digamos que ellos, después de hacer este ejercicio, cuando están dedicando un poco más de tiempo para estas prácticas agroecológicas y que les digan pues que el tomate se va a pagar, se va a tener el mismo precio, el mismo reconocimiento que un tomate que está siendo 100% tradicional y con químico, pues ellos se desmotivan bastante. Les decía siempre el ingeniero agrónomo que nos está acompañando, pues lo único que reciben es como el golpecito en la espalda, muy bien, muy buena la tarea, pero pues desafortunadamente ahorita en Colombia estamos muy limitados a las prácticas y las sensibilizaciones hacia consumir productos que vengan con prácticas agroecológicas, con un cuidado especial, y ahí es donde pues este proyecto trató de hacer la sensibilización principalmente desde adentro de las organizaciones, porque pues si el productor no es consciente que lo que él está produciendo, que muchas veces también es parte de su consumo propio, se hace con una producción más limpia, pues prácticamente no hubiéramos estado en nada. Mirarlo de pronto uno que en algún momento comía con ellos y que de pronto dejaban la ensalada a un lado, pues de pronto no se comían el tomate, pues también le da una desconfianza a uno, ¿no? Porque dice, si ellos no se lo comen es porque pues saben cómo son las prácticas productivas, pero ya después ver que ellos mismos decían, no, tranquilo, comámonos este tomate que sabemos que ya es producido con prácticas más limpias, que sabemos que no va a tener mayor daño a la salud, que era otra de las líneas que se buscaba, ¿no? Porque pues creemos que la agroecología muchas veces, lo digo personalmente, nos cerramos que son solo prácticas productivas, pero esto va acompañado también de una sensibilización, de un trabajo comunitario, un trabajo familiar, que era precisamente lo que se incentivó acá. Y esto permitió que al trámite del proyecto, pues casi el 50% de los participantes eran mujeres, mujeres del hogar que muchas veces pues están más centradas en mirar las prácticas productivas de lo que son los pequeños cultivos, pero veíamos que ya ellas también estaban enfocadas en el proceso de transición porque decían, bueno, este es un proceso que requiere que el hogar se centre en que todos aportemos, en que todos hagamos esto porque es un trabajo conjunto. Ya no nos vemos como productores, sino nos vemos como una unidad productiva familiar, como un agronegocio pequeño. Y de ahí, pues que al final del ejercicio, pues los mismos niños ya sabían también que su familia estaban haciendo este tipo de transición, de cambio, y se notaba el interés por parte de ellos para que pudieran seguir continuando estos procesos. ¿Qué desafíos nos quedan con esta intervención principalmente? Pues yo creo que lo más complejo es el tema de comercialización, ¿no? Vemos que el mercado pues es un, un sesgo, un espacio difícil de abordar y muchas veces es lo que queda faltando en estas intervenciones, ¿no? Se puede hacer un proceso productivo muy interesante, se puede hacer un cambio, se puede generar este tipo de intervenciones que llevan a unos resultados muy positivos, pero si al final no se tiene ese último pasito que es la comercialización, pues realmente ellos se desmotivan bastante. Afortunadamente, pues se pudo dar con un acuerdo comercial que en este momento les está permitiendo llevar su tomate a Bucaramanga con un rango de diferenciación un poco bajo, pero pues es algo por lo que se empieza. Entonces ya le voy a dar la palabra a Jorge para que les comente más en el tema de lo que fueron los costos y demás, cómo se generó el proceso, qué diferencia hay entre el proceso tradicional y el químico y el agroecológico, y también algunos otros de los logros y prácticas que se lograron transferir en este piloto. Buenos días, Jorge Casteñor. No sé si al final o puedo hacer intervención. Al final, Listo. me demoro 2 horas nomás, tranquilo.
No, mentiras. Mi nombre es Jorge Castilla, soy el coordinador del proyecto. Bueno, para resumirles a toda carrera, yo estaba aquí mientras Wilmar les comentaba lo de comercio, lo de negocios verdes y todo esto. El precio del tomate hace 3 días estaba en 55.000 pesos la caja de 22 kilos. Hoy amaneció en 42. ¿Sí? Es una de las problemáticas muy graves que tenemos, no solamente a nivel tomate, sino a nivel hortalizas. Consideremos que el tomate es la mayor hortaliza consumida a nivel mundial. Entonces muchos han dicho, ¿y por qué se metieron con tomate? Fue una estrategia, fue un piloto muy interesante. Nos gustó el tema y aquí los resultados a vuelo de pájaro. Nosotros comparamos el tradicional, hablemoslo de tradicional como un elemento, como un cultivo que se siembra con químico y el orgánico en los biopreparados, las biofábricas, todo el proceso que se hizo con nuestro experto agroecólogo en biopreparados. Lo trabajamos casi 9 meses desde el momento cero. Cuando hablamos desde el momento cero, se les dio absolutamente todas las plántulas de tomate, ¿sí? Hasta el momento de las cosechas. Como ya lo dijo Wilmar hace un momento, el instante de la suspensión en diciembre en un material vivo nos afectó mucho porque venía el proceso, ya venía de primera cosecha, de aplicar la parte de biopreparados, se deben aplicar pues casi todos los días. Entonces eso detiene, pero entonces para mostrarles un poco, en los insumos, en 22 millones, estamos hablando de más o menos 9.000 plántulas de tomate entregadas a los dos pilotos, tanto a Julio como a Pablo Pita, en Tinjacá y Sutamarchán. 22 millones contra 26 millones, lo que fueron los insumos en general. En las plántulas, el costo es el mismo, vale lo mismo una plántula de injerto para orgánico que para tradicional. Aquí hay una cuestión muy curiosa. La mano de obra en el orgánico es un poco más costoso porque en el orgánico la planta bajo cubierta necesita más asistencia a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Aquí hago un paréntesis. Qué pena que hablemos tanto de esta parte comercial. Si el tomate tradicional está hoy en 55.000 pesos, ¿sí? Está hoy en 55.000 pesos y me fui para donde no era. Está en 55.000 pesos y el tomate orgánico, bueno, tienen ellos cultivo y se sube a 70.000 pesos, 80.000 pesos. Mañana ellos cogen todo el orgánico y lo venden como tradicional. Entonces es una falencia, es una parte en el comercio, como lo decía Wilmar hace un momento, establecer unas políticas, si está bien así decirlo, donde haya un comercio fijo y exacto de lo que es el tomate. Las enfermedades, menos enfermedades en el tomate orgánico que en el tomate tradicional, debido a los biopreparados y la constancia, la insistencia y la asistencia que se le hace a este tomate orgánico. Bajo cubierta, no en invernadero. Cuando hablamos de invernadero, Europa sabe muy bien, Italia, Francia, Bélgica, cuando hablamos de un invernadero como este salón. Cuando ven el invernadero que son en Sutamarchán, Villa de Leyva, Tinjacá, Ráquira y toda esa zona, hombre, que le dicen cambuche, ¿sí? Porque son instalaciones completamente diferentes. Mayor resistencia el tomate orgánico a las enfermedades, mayor resistencia al clima, aunque el verano, como les decía Wilmar, es muy intenso allá. Aquí hay una cuestión para resumirles. Nosotros, ¿qué preferimos comprar cuando vamos al supermercado? ¿El tomate que está en 8.000 pesos la libra o el tomate que está en 4.000 pesos la libra? Todo el mundo me dice, el de 4.000, porque el de 8.000, 9.000 pesos es orgánico. ¿Sí? Así de sencillo. Nos falta educación, cultura y otras cositas. Tomate y hortalizas en general. También les dijo Wilma nuestros logros, nuestros aciertos, la siembra con hortalizas, la entrega de materiales e insumos, en un momentico los explicamos, los abonos, las ECAs que se hicieron, todo este proceso, el material didáctico. Nosotros comenzamos con 34, 36 productores, terminamos con 59 involucrados directamente en la producción. 2 pilotos, pero terminamos con 5 productores, los 2 pilotos más 3 productores que siembran orgánico y cuando estábamos terminando el proyecto nos dimos cuenta que las hortalizas y el tomate son más de 14 productores en la región que siembran orgánico. Comenzamos con 3 huertas caseras,
después fueron 11, después 16, Wilmar les habla de 20, porque nosotros en el momento de terminar el proyecto, a comenzar a hacer el cierre, 4 huertas caseras más estaban haciéndose. Todo esto en mano de las señoritas, 49% de mujeres fueron las involucradas que estuvieron con nuestro proyecto. Nuestros aliados, Minagricultura, SENA, Gobernación, Asofrucol, la UNAD. En nuestra socialización de resultados la socializamos en Duitama, Villa de Leyva, Ráquira, Tinjacá, a más de 60 funcionarios públicos y más o menos 120, 116, 120 aprendices del SENA, de Sedagro, cultivadores de la zona, productores y productoras, sobre todo productoras de la zona. Nuestra asistencia a las reuniones fue la gran mayoría de mujeres que tenían su huerta casera. Nuestras giras, tuvimos la oportunidad de hacer unas giras de experiencia, de transferencia de conocimientos a Science Feti, a Tierra Verde, allí en Tenjo, y como les decíamos, a Centro Abastos, allí en Bucaramanga. Hay una cuestión muy importante, la sistematización del proyecto y la conformación de 2 grupos de ahorro, 2 grupos de autogestión, que en este tema de financiación, ayer lo hablaban algunos de nuestros compañeros de otros proyectos, en este tema de financiación no es fácil, sobre todo para algunas entidades, asociaciones. Hay una figura conocida por la Unión, hecha y conocida por la Unión Europea, que son los grupos de ahorro y de autogestión, donde es completamente legal cierto número de personas. Logramos conformar los 2 grupos de ahorro y ellos mismos se autofinancian, ya sea para beneficio particular, beneficio de la asociación, y en algunas actividades, bueno, esto va aparte a nivel nacional, tienen otro tipo de actividades de resumen de la meta de estos grupos de ahorro. Nuestras lecciones aprendidas, ya les decíamos nosotros, la suspensión fue terrible porque es un material vivo, dejamos de hacer la asistencia y les decía Wilmar hace un momento, lo que prefirió hacer el productor y el piloto fue aplicar químico. Estamos hablando que se estaba aplicando de un 30-70, después un 50-50, después un 60-40 y en el momento que íbamos un 80-20, se devuelve la tarea y llegó a aplicarse hasta un 40-50% de químico en estos cultivos. Los cultivos de tomate. En la parte de seguridad alimentaria, lo que llamamos nosotros la huerta casera, las señoras y señores que se dedicaron a sus huertas caseras en las 12, 16 huertas fueron 100% orgánicos, con los biopreparados que nosotros les enseñamos y otros que ellos ya sabían. El verano entonces es una zona, los que conocen Villa de Leyva, Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán, saben que es una zona bastante difícil. Les comento aquí entre paréntesis, el incendio ya se apagó a raíz de un aguacero de ayer, después de 20 días de no haber llovido. Fue una lluvia de más o menos 18, 22 milímetros. La continuidad, es muy importante hacerle continuidad a todos estos procesos de agroecología, tanto en la seguridad alimentaria, en las huertas caseras, con las señoras, con los jóvenes. Tuvimos la asistencia en creo que fue en la última visita que tuvimos nosotros con FAO, con AICS y el ministerio, la intervención de la juventud pequeña, muchachos de 12, de 8, 10 años, 14 años, que están muy interesados en este tema. Desafortunadamente nuestro campesino y la gente en general en el campo terminan su colegio, su bachillerato, hacen su carrera y se van de la zona. Los negocios verdes, como bien les explicaba Wilmar, es un proceso lento, es un proceso que se debe hacer. Corpo Boyacá sigue colaborando con esto, pero para obtenerlo se necesita mucho más tiempo y lograr concretar mucho más a los productores. La comercialización, valga la palabra, es mortal, es terrible. Se vende el tomate, se hace, se vende, contrario a lo que decía Luis ayer. Hay la oferta, hay la demanda, la cuestión es el precio. Les acabo de comentar, estaba en 50 y algo, ya amaneció en 40 y algo, ¿sí? A veces sube a 80,000 pesos hablando de tomate y en general la hortaliza. No hablemos de la mora, no hablemos de la guanábana porque ahí nos extendemos 2 días más. Dentro de la política pública, afianzar la política pública con compromiso de las entidades. El objetivo primordial, la capacidad que tiene la familia y la parte comunitaria, la continuidad sin interrupción, el cambio climático que nos está afectando, sobre todo en estas partes desérticas.
El diálogo de saberes entre la comunidad, la comunitaria, la campesina y las entidades. El banco de semillas sin híbridos. Nosotros no tenemos semilla propia. Nosotros no poseemos semilla propia, una semilla natural. Facilidades tecnológicas con herramientas e insumos. Aquí vemos nosotros, es un poquito de creer en todo esto. En la primera foto está el acuerdo que logramos nosotros con uno de los productores de los intermediarios en Centro Abastos, ¿sí? Los otros son las bodegas que tenemos, los biopreparados, las biofábricas. La Conformir en las mujeres son las que están trabajando la mayoría, el tema de los biopreparados, y toda esta parte es administrada, llevada, bien guiada por las señoras. En la parte de comunicaciones, tuvimos nosotros nuestra propuesta de marca, los screenshots, tuvimos 6 boletines básicos y un 7º boletín final, están todos subidos en la página de la FAO, en la página de ADEL Los Dinosaurios. Nuestras mentorías, todo esto está publicado. Los videos, los screenshots, los clips que hicimos nosotros con los productores, las productoras, con base en las experiencias que habían tenido. Y por último, ya nosotros hicimos una cartilla, que es la ruta de la transición agroecológica. Ya después me imagino que se les hará entrega de esta vía mail por parte de FAO, donde nosotros resumimos lo que es cómo producir nosotros nuestros biopreparados, cómo arreglar nosotros nuestra huerta casera, los contra, los pro, toda esta serie de eventos que tienen que ver con agroecología, 100% agroecología. El diseño de las páginas y los talleres que hicimos con cada una de las asociaciones, con los asociados, las asociadas y con el personal de oficina. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? Listo, muchas gracias, señor. Todas. Bueno, ¿qué restricciones hay? Un cultivo de tomate. Aproximémonos nosotros a un tomate bajo, vamos a ponerle invernadero, de unos 40 metros de largo por 70, ¿sí? 7 por 480 nos caben 5.000 plantas, vale alrededor de 146 millones de pesos el plástico, el hierro, la madera. No tienen acceso a eso. Entonces tú vas al Banco Agrario y le dices, oiga, me presta voy a hacer esto de tomate. Claro, yo te presto, pero hipotécame la finca. Entonces viene el verano, viene la fluctuación de los precios y ellos terminan pagando una deuda de 6 años en 14 y 6 años si la pueden pagar. Yo puedo sembrar tomate. El proyecto también está abarcando el tema de habichuela, maíz. Ellos sembraron sus productos alrededor de los invernaderos. Dio resultado. Curiosamente, pues el tomate sufrió pues el ataque químico, nos tocaba. Nada, eso ya viene de semilla, ya viene por su ADN que necesita químico. Toca enseñarle. Pero de estos cultivos de pancoger, el habichuela, el maíz, el pimentón, fue 100% orgánico alrededor de los invernaderos. Uno de ellos, Pablo, que es el invernadero que está en zona boscosa, hizo su siembra dentro del invernadero, le hizo 4 eras, 4 líneas, ¿sí? Le fue muy bien, da resultado. El tema en agroecología da resultado. Nuestro tema de seguridad alimentaria es la huerta casera. No sé si te respondí bien. No pequeños productores, grandes y esos. No. Son pequeños, pequeñiticos, chirriquiticos productores. Estamos hablando de pequeños. Aquí hay otro tema. El gran productor, estamos hablando de 15.000, 80.000, 90.000 matas. Estamos hablando de 5.000, 7.000 matas. Hay otro tema. Yo quito el invernadero a los 5, 6, 7 años y me traslado a otro sitio. Esa tierra no te sirve en 8 o 12 años. Porque el invernadero ha hecho su efecto, su trabajo a nivel suelo. Son pequeños productores. El gran productor es otro. Señor Furio. Bueno, yo hablo con que si no, no me escuchan porque tengo la voz bajita. Mira, la cuestión es que más que una pregunta, es una reflexión. Por esto me hice adelante porque
una reflexión que es también, creo, interesante que la escuche la gente del gobierno que está aquí. En Italia, hace unos añitos que hacemos agricultura orgánica. El problema, bueno, sabe cuánto tomate consumimos en Italia, evidentemente, y cuánto producimos. Entonces, su caso es algo que nosotros ya lo hemos pasado de unos 20 y 30 años. La cuestiones importantes son, uno, para darle más confianza, es que el mercado orgánico siempre ha ido subiendo constantemente durante los últimos 20 años en Italia. Y la segunda cosa positiva es que los precios son entre el 20 y el 200% más del producto convencional. El producto orgánico en Italia es lo que vale. Entonces, obviamente, aquí están empezando, ¿no? Pero la tendencia es esta y hay que saber venderlo. Hay que saber venderlo, pero hay una otra cosa que es sumamente importante, que esto varía mucho, por esto digo que es importante que esto lo escuche el gobierno, y a nivel central estamos trabajando una política de agroecología y agricultura orgánica. Con el Ministerio de Agricultura, con la Dirección de Innovación, hemos hecho grandes pasos adelante, sea con la orgánica que con la agroecológica. Evidentemente, la parte muy importante que tampoco lo logramos en Italia muchas veces y tampoco lo logran en Estados Unidos es el valor que paga el consumidor más para el producto orgánico le quede en el bolsillo del productor y no del intermediario. Y ahí es donde creo que en la cadena es que es muy importante el trabajo de las autoridades, obviamente de las asociaciones, ¿no? Porque una de las cosas con que lo hemos logrado en Italia son las cooperativas, las grandes cooperativas. Cooperativa de productores y cooperativa de consumidores. Curiosamente, en Italia hay supermercados que son cooperativa. O sea, nosotros tenemos algo que es del tamaño de la cadena de uno, digamos, o mayor, que es una cooperativa de consumidores. O sea, funciona como cooperativa y no como un privado. Entonces, todo esto creo que es algo que, un poco para animarles, ¿no? Pero también para que creo que se tiene que ir de mano con las autoridades locales y nacionales, que también en uno de los proyectos piloto hemos logrado, que han visto ayer, la aprobación de una ley departamental de agroecología. Y esto a nivel de departamento ya a ustedes les resuelve muchos problemas, porque van a tener un mercado diferenciado, digamos, ¿no? Y también un mercado prioritario a veces, dependiendo del país, para ¿cómo se llama esto? Para dónde comen los niños en las escuelas. No, los comedores escolares. Sí, los comedores escolares. Esto ha dado mucho éxito en Brasil, porque yo escuché que alguien de su asociación, y lo escuché grabado, dijo que antes no le daba el tomate a sus niños, cuando lo producía, ¿no? Con insumos químicos. Furio, yo no quiero interrumpir. Es cierto, el agricultor coge su tomate químico y lo vende. Cuando sabe que hay algo orgánico lo coge para él. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar el tomate orgánico y el tomate químico. Uno se queda con el orgánico por el sabor, pero ellos casi no consumen su tomate químico. Y no van a querer que sus hijos en la escuela lo consumen. Ese es el punto. Entonces, ahí con las compras públicas también es un otro instrumento donde, trabajándolo con la política, se puede llegar a venderlo mucho mejor y también a tener una mayor calidad de vida para los niños, ¿no? Muchas gracias, Furio. ¿Una otra pregunta? Gracias. Y en línea y con la persona que me antecede, bueno, mi nombre es Edwin Insuasti, funcionario de la Agencia de Desarrollo Rural. Acá sería muy importante, yo creo que la invitación y acompañarte a que trabajemos con la mesa departamental de compras públicas que tiene el departamento de Boyacá. Tiene una ordenanza, que es la 013. Nosotros somos la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales y te digo que te podemos acompañar para ir hasta la Secretaría de Agricultura del departamento. No es la recomendación a que vayas, sino que hablamos con el secretario de Agricultura. Hacer parte también, la FAO hace parte también de los comités que tiene la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional. Hay un comité de calidad y inocuidad de los 5 comités. Y uno es el tema de las fichas técnicas. Dentro de esos comités está también la Mesa de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica, Familiar y Comunitaria. ¿Sí?
Entonces, acá sería muy importante, y ya te doy la palabra, es poder incluir, y en la ley 2046 está la definición de agroecología, ¿sí? Sí. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es convocar a las entidades de la mesa departamental, porque es una ordenanza a través de asamblea, ¿sí? Para que sea incluido ese tema de productos agroecológicos en los programas públicos, no solamente en el PAE. El artículo 3 de la ley 2046 nos dice que son todas las entidades de orden nacional, departamental, distrital, entidades mixtas y privadas que manejen recursos públicos que requieran el componente alimentario de comprar como mínimo el 30%. Desafortunadamente, actualmente como está el modelo de abastecimiento, es que está a través de un operador, todo está tercerizado. Alguna vez lo hicimos en el ICBF, cuando fui funcionario del ICBF en la Dirección de Logística y Abastecimiento, y el mismo objeto de la ley, las entidades públicas de su departamento del municipio pueden generar modelos de abastecimiento totalmente diferentes. Nosotros comprábamos el arroz, el azúcar, el aceite y la logística y se las entregábamos a las bodegas del operador para que ellos hagan toda esa distribución. Y quien le paga directamente al productor era la entidad pública. Entonces, hay modelos de abastecimiento, por eso en el objeto de la ley dice temas de abastecimiento, y es lo que quiere este gobierno con el tema de ANA, el tema Dilema 2.0, poder generar nosotros la compra y poder nosotros entregarle a los operadores o a las entidades, pero directamente, porque sabemos que los productores sí tienen la factura electrónica, sí pueden abastecer el mercado, pero el tema es el pago contra entrega. La misma ley, el artículo 10 lo menciona, el pago tiene que ser contra entrega. Y estamos generando esas herramientas para que esos pagos no sean a 30, 60, 90 o no les pagan. ¿Sí? Entonces la invitación es, vamos si quieres a la Secretaría de Agricultura Departamental, convocamos ahorita con la crisis lechera que tenemos, vamos a convocar una sesión extraordinaria y ahí podemos incluir no solamente leche, es identificar qué canasta de alimentos tiene el departamento de Boyacá y decir, pensando ya en el 2025, cómo podemos abastecer con ese tipo de canastas a estos operadores que tiene el departamento, incluido el tomate. Muchas Muchas gracias. gracias, no, será un placer, de verdad, estaremos atentos y volvernos a acercar con Lady Catherine y poder hacer todo este trabajo. Muchas gracias, muy amables. Señor. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, una iniciativa bien interesante y creo que bien ejecutada. Yo tengo una pregunta y es un poco más estructural en términos de cómo promover este tipo de agriculturas sostenibles cuando la población en el campo cada vez está más envejecida, ¿no? Y tú lo proponías como uno de los temas críticos a nivel de costos y es que requiere más mano de obra tener un cultivo que quiere transitar hacia la agroecología que un cultivo convencional. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr vincular más población joven que además se quiera quedar para que este tipo de proyectos agroecológicos tengan un sustento real, digamos, en términos de las sociedades donde las cuales están tratando de incorporar? Muchas gracias, Johnny. Aquí es una respuesta para los dos. Lo dijo Furio hace un momento. ¿Cómo dejamos nosotros que la juventud se quede en el campo? Las cooperativas, las asociaciones, ver que ellos tienen unos ingresos de dinero, ¿sí? Una economía sustentable, sostenible para ellos, en lugar de que se vengan para la ciudad a hacer, no demerita ni nada. Yo he sido constructor, pero que se vengan a hacer construcción o cualquier cosa. Las cooperativas, incentivar estos procesos de cultura, de educación. Es muy bonito decirlo, es muy fácil decirlo de aquí para afuera, pero son capacitaciones, ideas e infraestructuras reales que se deben hacer. Se necesita presupuesto, se necesita financiación. ¿Cómo capacito? ¿Cómo les enseño? ¿Cómo hago yo una huerta casera de 4 metros cuadrados por ser una de 50 metros cuadrados y que, como decía Furio, sean cuestiones, son cooperativas, ¿sí? Donde yo tenga un supermercado 100% orgánico. Nosotros sabemos que se puede. No estamos hablando solamente de tomate, sino en general de producto tierra, de producto agrícola, de hortalizas, legumbres, leguminosas, una cantidad de productos que nosotros consumimos a diario. Se necesita el proyecto, se necesita avanzar. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Hemos contado con la gran asesoría y la gran compañía de la red Adelco también en esta serie de procesos. Y estamos seguros que en compañía de ustedes, de entidades, de funcionarios,
Apartémonos de la política un poquitico. Hagámoslo como entes que sí queremos ver funcionar a la juventud, a la gente. Y sí, el campo está lleno de viejos. Pues vamos llegando nosotros allá también. ¿Y qué pasa con los nietos, los hijos? Vuelvo y lo digo, se van. Para resumirle, Johnny, necesitamos financiación, necesitamos entes privados, el ente gubernamental es muy importante, capacitar, educar, formar, pero sobre todo hacerles ver de que eso sí funciona, de que eso sí da resultado. Terminamos un proyecto, terminamos el siguiente y cuando volvemos nosotros a visitar a nuestro piloto, a la señora Melba, al señor Pablo o algo, bueno, pues son nuestros vecinos. ¿Cuándo volvemos? Cuando nos inviten otra vez a comer arepa. Esas cosas quedan ahí. Hagámoslo, financiemos, eduquemos, capacitamos, que sea parte de las políticas del Estado, de gobierno y de las gobernaciones y de las alcaldías, enseñarles que la tierra nos está dando, pero mostrémosles un resultado, mostrémosles una infraestructura, que ese intermediario no es que lo quitemos a un lado, pero que sea una venta más directa, que el Estado le pueda pagar directamente al productor, pero toca esperar que pase al uno, pase al otro y que le paguen dentro de 20 días, 15 días. Johnny, educación, capacitación, infraestructura, presupuesto, financiación. Ser sostenibles no es fácil, pero estamos llegando a eso. Ok. Muchas gracias, muy amables.